Bueno, hay más para debatir sobre la situación económica del país. Vamos a ir a un nuevo disparador porque también, como ya hicieron, por ejemplo, hace un ratito aquí Agustina y Carla, hubo voces contrarias de actores políticos del Frente Amplio que estuvieron, por ejemplo, en administraciones pasadas al frente, ya sea del Ministerio de Economía, del Banco Central, y han tenido cuestionamientos y críticas que se han planteado a lo presentado por el gobierno y fundamentalmente por la ministra Arbeleche hace algunos días atrás. Vamos con eso, y también otro tema que tenemos pendiente para hablar es el atraso cambiario, que es otra de las cuestiones o los cuestionamientos que hace el Frente Amplio. Acá está. Para el senador y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Mario Vergara, la información que presentó la ministra Azucena Arbeleche está incompleta. El legislador criticó que la economía uruguaya está estancada desde el último año y medio. Señaló que el panorama fiscal con el que el actual gobierno terminará será muy similar al del 2019, que ellos decían que era catastrófico y con 8 puntos más de deuda pública. En tanto, Pablo Ferreri, ex subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas en el pasado gobierno del Frente Amplio, consideró que la presentación omitió aspectos de la política económica, evidenciando la falta de una mirada integral de la economía uruguaya. Por su parte, el economista Martín Valcorba opinó que la regla fiscal se cumplió porque las metas se han ido cambiando y adaptando al déficit. Es fácil hacer un gol moviendo el arco, señaló. Bueno, bien, ahí estaba parte de las opiniones de actores políticos vinculados a la economía en administraciones pasadas del Frente Amplio y que lógicamente también están en el marco de la campaña que el Frente Amplio hace para estas próximas elecciones. ¿Algo para decir, Diego? A mí me sorprende un poco las declaraciones del precandidato Vergara cuando habla del atraso cambiario. Justamente tanto se dice que este gobierno... El peor atraso cambiario de los últimos 25 años. Se dice que este gobierno de alguna forma gobierna para los mayaoros. Si hay alguien a quien perjudica este atraso cambiario es a los grandes productores, a los grandes exportadores, y me gustaría que por lo pronto el precandidato dijera que si él va a subir el dólar, ¿para quién va a gobernar? Si es para los mayaoros, como también critica, o va a gobernar para los que él entiende que son el pueblo y toda esta perolata populista frente amplista. Pero que se de alguna forma se perjudique la exportación, ¿no es perjudicar la producción del país también? Sí, claro, hay que encontrar el justo equilibrio, eso siempre, en todas las cosas, pero me parece que es un poco, todo lo que me parece que se diga en este año tiene un poco de tribuna y más con precandidatos que marcan lo que marca Mario Vergara. Carla, ¿te parece lo mismo? Bueno, mira, no estoy de acuerdo. Creo que hay un dato crucial en esto que decía él, bueno, porque a quién se beneficia, a los exportadores, a los trabajadores, etcétera. Un economista que se llama Mauricio da Rosa, sí, decía hoy en un programa, bueno, hoy en el Uruguay existe una desigualdad tremenda. El 1% más rico de la población gana la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre. O sea, si vos me decís, bueno, vamos a beneficiar a los exportadores, que todos sabemos que a partir del 2020, con crisis y todo, se la han llevado al bolsillo a costa de nuestro trabajo en un montón, pero hoy así, igualmente, aunque la economía crece, la desigualdad sigue creciendo, digo, bueno, no entendería dónde están poniendo el énfasis el gobierno. Pero entonces Como tendría que estar de acuerdo con el no atraso cambiario, porque eso beneficia a la clase media, que es el 50% de la población uruguaya. Bueno, pero ahí tenés que hacer políticas, entiendo, para revertir esa desigualdad. Por lo pronto no existen, porque siguen hablando de déficit fiscal y siguen estando los incisos sociales del Estado, como el INAO con el MIDES, con un presupuesto bajísimo, sin atender las repercusiones de esta desigualdad, como la pobreza en los niños, como la pobreza en las mujeres, el desempleo en el interior, etcétera. Para revertir estas situaciones es necesario que el Estado invierta dinero en esas poblaciones. Hoy no lo hace. Pero es que esto es un nivel de, o sea, particularmente lo de Mario Vergara, es un nivel de populismo que es enorme. Estamos hablando con un ministro, un precandidato que hace no más de 3 años estaba criticando justamente cuando el dólar subía. Entonces estamos hablando de que estamos en un contexto de campaña electoral en el que claramente, el precandidato tiene que subir en las encuestas y tiene que dar palo, porque su perfil conciliador se dio cuenta de que no le está rindiendo los números. Un tuit del propio Mario Vergara del año 2020, cuando el dólar empezó a subir, decía, es difícil transmitir estabilidad cuando el dólar salta y hay ministro que festeja. Sin embargo, ahora en el año electoral está pidiendo justamente que el dólar suba. Entonces, es una incongruencia total que solo se explica por el hecho de que estemos en año electoral y que algo tiene que decir.
¿Qué dicen de acá, de este lado, a eso? Yo voy a tomar algo de lo que dijo Diego, que es que había que mantener un equilibrio y que era muy difícil. Estoy de acuerdo con que es muy difícil mantener el equilibrio, pero cuando intentás mantener el equilibrio, que es tan difícil y que no lo lográs, hay que elegir para qué lado torcer la balanza si no logras el equilibrio. Y yo creo que, bueno, hemos elegido lados distintos para equilibrar la balanza, para desequilibrar la balanza. Nosotros hubiéramos elegido sin duda otro camino y como decía Carla, creemos que en estos casos el que tiene que salir fortalecido es el Estado, porque si bien son reales los números que están planteando el gobierno y ahora defendiendo acá los compañeros, eso se debe a que tenemos un Estado muy fuerte que ha logrado sostener, a pesar de todas estas situaciones que traen a colación, que la gente no la pase tan mal como la podría estar pasando. Eso no se debe solamente a administración. Agustina. Fortalecer a los Mayadoros. ¿Y qué camino eligió el ¿Por qué el Frente dólar Amplio? no está en 50 si es para fortalecer a los mayadores? ¿Por qué no qué? No está en 50 el dólar si es para fortalecer a los mayadores. A los mayadores le conviene que el dólar esté alto para que poder exportar con un dólar más caro. ¿A vos te parece que el contexto es el mismo, el de la pandemia con respecto a la actualidad? No, Para hacer las ahora críticas estamos- que hacía Vergara, ¿no? No, ahora justamente estamos en un contexto en el cual post pandemia estamos empezando a ver una curva ascendente. Creo que todo se ha estado tranquilizando un poco más. Digo, las consecuencias se ven cada vez menos. La sequía fue más larga de lo que se pensó que iba a ser. Creo que tuvimos un momento muy complejo que creo que no lo dimensionamos a nivel económico, porque Sí, claro, realmente por supuesto. hablar en términos económicos es difícil. Uno cuando habla y escucha a economistas cuesta a veces entenderlo, y cuesta a ellos también les cuesta hablar en fácil para que el resto de la gente lo pueda entender. Y no dimensionamos el nivel de impacto que eso tuvo en la producción, en el desarrollo económico. Me parece que nosotros como país hemos hecho las cosas muy bien, que sin duda, como decía hoy, hay muchos desafíos de cara a lo que se viene y sea el gobierno que le toque, los va a tener que encarar, pero me parece que en la balanza, hoy en día, creo que vamos con un buen camino marcado y los números están dando los resultados que así lo marcan. Los números están dando los resultados que ustedes dicen sin la gente adentro, o sea, con los trabajadores y trabajadores afuera. Por algo la pobreza sigue siendo alarmante, como pasada la pandemia sigue siendo, los niveles de pobreza que estamos diciendo lo mismo y las situaciones en los barrios también. Entonces sí, te pueden cerrar los números, puede haber crecimiento económico como lo está viendo ahora. Si la torta no se reparte justamente como debería ser, la verdad no vamos a estar nunca de acuerdo con esos resultados. Sí, y tiene que ver Es también un con lo que círculo decía vicioso, Diego, ¿no? de que muchas veces es difícil escuchar a los economistas porque te hablan un lenguaje macroeconómico que es el que están trayendo ustedes acá, porque es el que les favorece y lo entiendo y lo comparto. ¿Yo hablé incomplicado? No hablaste en complicado, No, pero hablaste entonces- de números macroeconómicos cuando en realidad Yo no a mí hablé lo que de me números. parece No es... mencioné una cifra. La verdad, yo no Bueno, mencioné estás ninguna de- cifra. pará. Estás No, porque defen- está diciendo que yo dije. Bueno, que estás no ahora defendiendo, contestás. estás defendiendo los números macroeconómicos que presenta el gobierno. Ahora sí. Y a mí me parece que eso en realidad la gente, no sé si le llega tanto, si lo entiende tanto, o si en realidad va a decir, bueno, Claro. sí, todo lindo con lo que me están mostrando en la televisión, pero yo a fin de mes Pero, no si- llego. si Y no lo ahí entiende, Está bien, no. no, pero vos, a ver, porque este mismo debate lo tuve anoche. Vos tenés que gobernar con parámetros y estadísticas y con números crudos, que entiendo que sean difíciles de entender, pero vos no podés gobernar en base a sentimientos, en base a, no, porque mi tía va al almacén y compra y capaz que no llega. Eso así no se gobierna. Me parece que 15 años en el gobierno les tendría que haber enseñado la gente que no no se puede llega, gobernar entonces no es un mediante buen gobierno. sentimientos. Me parece que vos tenés que tener un análisis justamente crudo, en números, para saber cómo seguir orientando. Porque si vos lo que te vas a guiar es ir a Carrasco, o ir a Casaballe, o ir a Punta Gorda, o a Casabó, y vas a tener dos Uruguay muy distintos, lamentablemente. Y tenemos que seguir trabajando para combatir eso. ¿Qué decías, Carla, que no se escuchó? Y bueno, para mí que es muy importante saber si la gente de tu país no llega es porque a fin de mes es porque tu gobierno es malo. Aparte yo me pregunto y creo que el debate debería ser ese, bueno, si el atraso cambiario se profundiza, ¿quién va a pagar los costos? Evidentemente los grandes exportadores de este país no lo va a pagar, lo va a pagar nuevamente la gente cuando vaya a comprar productos en... Pero sin embargo, la Yo inflación bajó. Quiero decir, ¿no? O sea, ¿cuál es el cambio que plantea el Frente Amplio? Frente Amplio que gobernó 15 años, aumentó impuestos, subió el déficit. Orsi, en la Intendencia de Canelones, aumentó la contribución en el 2021, plena pandemia. Carolina Cose, gobernando, ante la arena, 60 millones, debería salir menos. Se gasta $250.000 para un concierto de Lali Espósito, que es lo mismo que sale en 5 años el programa de nutrición infantil. Si hablamos de pobreza infantil, ¿en qué está enfocando Carolina Cose? O sea, ¿cuál es el cambio que plantea el Frente Amplio? ¿Volver a lo mismo cuando gobernaban, cuando subían los impuestos?
cuando subía la nafta. Por lo pronto, cuando gobernábamos, los niños eran menos pobres. No es así. Las La cifras, pobreza- las cifras del INE lo dicen. La pobreza ha bajado en este último tiempo en un 2%, o sí, considerablemente, del 2002 hacia aquí la pobreza ha Bueno, bajado sí. progresivamente y la pobreza sigue bajando y no nos olvidemos, como decía Diego, la verdad que no me gusta decirlo, pero tuvimos una pandemia que agravó mucho las condiciones socioeconómicas de la población y obviamente a quienes más aflige es a los niños. Y por eso el gobierno, año a año, le aporta a la seguridad de los niños 50 millones de dólares para el plan CAIF que tú decías y otras de las medidas de transferencias sociales por el MIDES. Bueno, Pará, pero Diego, se están pará, viendo pará, reflejadas Nico. porque hay centros Pará. vacíos, hay centros sin supervisores. Esa plata se devuelve a rentas generales porque es re lindo salir a decir en la tele que ahorraste y que ahorraste mucho más que el Frente Amplio y que gastaste mucho menos. Pero la verdad, a mí, que decir que ahorré en comida de niños no me gusta. Para que Federico quiere decir algo, dale Fede. No, volviendo al tema del salario, acá se había planteado que en 2019 el salario era mayor. Y yo estoy en desacuerdo totalmente, porque si hablamos de que la inflación bajó y que ya hubo la recuperación salarial que igualó en 2019, estamos hablando de que el poder de compra de todos los uruguayos aumentó. Pero le voy a llevar algo a Carla también, que es cierto que el tema de la pobreza infantil es una necesidad que es necesaria, pero que la coalición la tomó como prioridad para la rendición de cuentas. La rendición de cuentas tomó ese gasto y hubo una partida extra para la pobreza infantil. Que falta mucho, sin duda, pero que hay que valorar la intención y hay que seguir trabajando mucho en eso. Y como Pero de partido, intención la gente no come. No, pero la Como pobreza Partido infantil no es un Colorado, problema de este Pero no me gobierno. podés tirar frases de Twitter con intención y con número la gente no come. O sea, hablemos en serio. O sea, Y yo si estoy hablando buscamos en cada serio, clip sos para vos el que Twitter... está diciendo que no te pero- importa no, gobernar si, pero la gente, para que la gente come que con habla plata en el la bolsillo. habladera no tiene pero, comida. sí, pero te están diciendo que la gente tiene más plata en el bolsillo y es con eso que come la gente. No mires el número. Si querés sacar el número de arriba de la mesa. Te están diciendo, el salario real subió. Con Yo- eso ya la gente come más. Yo vuelvo a insistir en la mirada global del gobierno, porque sí, crecieron estos últimos 6 meses, pero hubo 40 meses de deterioro de salario real mientras la economía de este país crecía. Pero y no po- vale, pero y no no- podemos en no perspectiva contextualizar, humana muchacho. no vale decir, ahora estamos mejor, pero pasamos 40 meses Pero vuelvo a lo muy mismo. mal. Siento Y que quiero no hacer entendemos dónde estamos referencia- parados. No, No lo entendemos. creo que tenemos distintas perspectivas de cómo se gobierna y dónde se pone el No, énfasis. está clarísimo. Capaz que si hubieran gobernado ustedes, hoy tendríamos el 40% de pobre que tiene Argentina. No estoy tan de acuerdo. Bueno, O Por lo tendríamos el pronto- 17 que teníamos cuando ustedes empezaron a gobernar y ahora tienen el 20. cuando hablaban de la cuarentena obligatoria. por Dejá de terminar, Carla, que quería decir algo más. Bueno, hablando de cuarentena, hoy Gonzalo lo decía, asistimos a una crisis que fue mundial, eso es real. Ahora, el gobierno uruguayo, creo que hay datos no de organismos uruguayos, sino latinoamericanos, que dice que fue el país que menos invirtió en América Latina en esta crisis. Y eso se sintió mucho, porque me parece que hay que recordar las ollas populares, la asistencia real que se dio a la falta de recursos que existía en el Estado. Yo quiero referirme a algo que decía él ahora respecto a que la prioridad del gobierno era la primera infancia. Bueno, sí, en la rendición de cuentas se priorizó, pero tenemos un gobierno que durante estos 5 años, por ejemplo, hoy lo decía Agustina, el INAU devuelve esa plata que le dieron a rentas generales. Y eso implica la falta de intervención en muchas de las situaciones. Por algo tenemos varios dispositivos hoy en día del INAU prendido fuego literalmente y sin intervención del Estado. ¿Algo más para decir de este lado? No, No, dale, dale. para ver un comentario, ¿no? Ayer se anunció que va a venir una inversión de hidrógeno verde que se va a instalar en Paysandú de 6.000 millones de dólares, de las inversiones más importantes del Uruguay en el último tiempo. ¿Tendríamos un país con un problema económico estructural, un país sin rumbo y las empresas nos mirarían? Yo creo que no. Creo que estamos muy bien y por eso los demás apuestan en nuestro país y en el Uruguay. Como comentario aparte, que no tiene nada que ver con esto, pero me parece que también es un punto a favor del gobierno, algo que cada vez nos preocupa más, que es el cambio climático y el medio ambiente. Este gobierno creó un bono indexado a cuestiones ambientales y generó inversiones de muchos millones de dólares para el país, que es un bono que es único en el mundo y es el primer país que entrelaza la economía con el ambiente, lo que permite que no solamente ingrese mucho dinero al país, sino que además se le genera el incentivo a las empresas para que vengan a invertir al país y que si cumplen con objetivos de cuidados del medio ambiente, el interés baje en cuanto al pago. Bueno, recuerden que nos pueden seguir escribiendo sobre qué piensan a propósito de la situación económica del país. Hay más mensajes que tenemos para leerles a ustedes. A ver, MC Aguatero dice, está cada vez peor y más llegar a fin de mes. Hugo, querían el mensaje de Hugo ustedes, sé que lo conocen a Hugo, ¿no? Yo no lo conozco. Bueno, Hugo dice, pese a crecer,
el Producto Bruto Interno no se refleja en los sueldos y tampoco en las jubilaciones. Hugo que no firma ni vota. Cristian dice, nunca más el Frente Amplio, ni ningún gobierno como Agustín. Para los que trabajamos, soy yo. Siempre estamos jodidos. Y tenemos otro más acá que dice Mabel, no estoy de acuerdo con la política económica del gobierno, no es lo que veo y me pasa personalmente, perdimos poder de compra. Dice Mabel, que también está comentando. Hay más mensajes que nos siguen llegando, obviamente. Hoy, recuerden, tenemos un programa un poquito más escueto, por eso tenemos que hacer una nueva pausa, la última. Y en un ratito les voy a preguntar un tema, porque siempre que pasan cosas en lo cotidiano, en lo diario, en la semana de tarjeta roja, bueno, hoy estamos en un día en donde hubo una declaración de uno de los integrantes de la coalición de gobierno. Estamos hablando del senador Manini Ríos. En un ratito le quiero preguntar a cada uno la opinión de lo que dijo el líder de Cabildo Abierto. Pausa y ya venimos. Bueno, se pasa bien también en la tanda, porque se llevan muy bien los chiquilines normalmente. Bueno, normalmente. Está tentada, Agustina. No sé qué le pasó, pero está tentada. Bueno, muy bien. Se cayó el Frente Llegamos al final y bueno, como les decía, ¿no? Hoy una declaración que generó todo tipo de repercusiones, una respuesta de parte además del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. No fue hoy la declaración, fue el sábado pasado en un encuentro con militantes de Cabildo Abierto. El senador y líder de ese partido político dijo, entre otras cosas, que no está de acuerdo con eso de proponer a los militares para patrullar con la policía o ayudar en el patrullaje de la policía respecto a los temas referidos a la seguridad, que entiende él que los militares deben de seguir teniendo un control en la frontera, por ejemplo, y también entiende que las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para frenar a las instituciones antidemocráticas. Dentro de esas instituciones antidemocráticas mencionó a la Central Obrera del PIT-CNT, Manini Ríos, que de alguna forma hoy se vio obligado a dar una conferencia de prensa al mediodía para aclarar que no cree que el PIT-CNT sea antidemocrático, pero sí cree que hay elementos en lo interno del PIT-CNT que han tenido posiciones que van por fuera de lo que se podría llamar democracia. Eso es lo que piensa de alguna forma el senador de Cabildo Abierto, y obviamente tuvo su respuesta por parte del presidente del PIT-CNT diciendo, entre otras cosas, que está haciendo alusión al golpe de Estado, apología al golpe de Estado, que son graves las declaraciones que hace y que en realidad debería de pedir disculpas públicas. Opinión sobre el tema, opinión, esto no es debate. ¿Qué te pareció lo que dijo Manini? Si estás de acuerdo o no, y bueno, también, digamos, la frase, ¿no?, que llama como un poco la atención, el hecho de decir instituciones antidemocráticas y que las Fuerzas Armadas tienen que estar para frenar eso. Creo que en política estábamos cada vez quitándole o restándole valor a las palabras, y me parece que Manini cae en eso de la misma forma que cayó hace unos días el diputado Subía. Creo que no comunicar bien es igual de grave que el contenido de lo que estás diciendo. Y en ese sentido creo que Manini está profundamente equivocado. Creo que no podemos entrar en esa, porque también después Abdala sale con que hace apología al golpe de Estado, entonces ya se está generando una especie de caldo cultivo para cosas que no están buenas. Creo que tenemos que tener un mayor nivel de debate, y en un año electoral no vale todo. ¿Agustina? Yo creo también que es eso, que es como salir a cobrar el grito, y Manini dijo eso, lo que dice, creo que Diego habla de cuando Subía dijo que había posibilidades de que fuera una relación consensuada, una niña de 12 años con un hombre adulto. Que él vio a niñas de 13 años, 12 años, mejor dicho, estar contentísimas en una relación con un Por adulto. eso, yo no creo que haya un error de comunicación, creo que ahí hay una intención de decirlo y quería aclararlo nomás porque lo había traído Diego a colación. Estoy profundamente en desacuerdo con las declaraciones de Manini, sin dudas, pero sí creo que fue eso, que fue en el salir a decir cualquier cosa por la campaña, y creo que en eso se nos pierde muchas veces algún perdido que la agarra medio mal y que puede llegar a creer que es real lo que dice Manini. Gonzalo. Por suerte en Uruguay no hay instituciones antidemocráticas. Somos un faro de democracia y de libertad. Hoy salió una investigación. Y yo creo que fue un comentario muy desatinado, porque sí, si bien el PIT-CNT en el exterior hace apología a la dictadura cubana, hace apología a la dictadura en Venezuela, pero en Uruguay respeta las instituciones democráticas, los acuerdos con el gobierno y las demás demandas y protestas que son legítimas.
y que así deben ser y la respetamos. Entonces no creo que, además es muy contradictorio con esto que vos decías al inicio de que estaba en contra de que se usara a los militares para ayudar a la seguridad interna y que ahora proponga que los militares puedan intervenir a reprimir los sindicatos y entran a la torre ejecutiva, porque así fue lo que dijo. O sea, me parece un poco contradictorio y desatinada ese comentario. Carla. Bueno, a ver, yo creo en esto que Gonzalo decía, Uruguay, faro del respeto a la democracia. Me parece que tenemos que, entre todas las instituciones, tanto los partidos políticos como organizaciones sociales y la sociedad toda, hacer un compromiso por cuidarla. Estas declaraciones no son solo desatinadas, son peligrosas, porque Manini justamente es un senador de la República, tiene un rol muy importante en esta sociedad y no vale cualquier cosa. Es muy fuerte decir que las Fuerzas Armadas tienen que frenar a organizaciones que según él las concibe como poco democráticas, con convicciones poco democráticas. Eso es apología al terrorismo de Estado y creo que nos podemos retrotraer a los peores años de la historia uruguaya en el siglo XX. Me parece que desde todas las organizaciones tenemos que decir firmemente que esto no es posible porque si no seríamos irresponsables con la historia de nuestro país. Además, igualmente me preocupa porque se inscribe en un movimiento un poco más grande, ¿no? Esto de la apología a la dictadura o a esconder lo que realmente pasó. Porque también estaría bueno decir las cosas que están pasando en la educación secundaria cuando en los programas de historia hoy se está intentando sacar, ¿no? El decir que lo que sucedió fue un terrorismo de Estado. Entonces hay que estar alerta, no me parece que esto solamente sea desatinado y nada, tenemos que tener un compromiso entre todos con la democracia. Federico. Sí, no, naturalmente estoy totalmente en contra de las declaraciones del senador Manini, me parece una barbaridad y sí, perdemos mucha calidad democrática con comentarios que nos hacen acordar a tiempos bastante oscuros de nuestra democracia. Como ballista siempre voy a defender a los sindicatos, a los trabajadores organizados y me parece que los tenemos que seguir defendiendo siempre y cuando haya diferencias, pero siempre los vamos a defender. Sí, yo creo que más que disculpas públicas tendría que haber un desmarcamiento del resto de los partidos de la coalición. Bueno, lo pidió Octala hoy en la conferencia de prensa, ¿no? Pidió eso, pidió una opinión de parte de los porque él es parte del gobierno. Y ahí va, aduciendo mal que les pese, ¿no? tuvieron que aliarse con Manini para gobernar. Por eso recién le preguntaba a Diego por qué entienden que no es parte del gobierno Manini, sino el líder de un sector que es un sector que forma parte de la coalición. Claro, pero Manini persona no forma parte del gobierno ni tiene ningún tipo de decisión sobre es senador de la República. Bueno, ¿no? pero es senador de la República y forma su voz parte del gobierno. Es una de las más importantes y sin lugar a duda de todo el país. Bueno, me tengo que ir, pero antes vamos con más mensajes, siguen llegando mensajes sobre el tema que estábamos hablando, situación económica del país. Jorge dice, el pueblo no tiene más plata en el bolsillo. Eso dicen ellos, pero está muy mal la cosa. Adriana, ¿cómo se puede decir que el país está mejor si la mayoría de su gente, de su pueblo, no puede vivir de su sueldo? Cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Es terrible ignorar eso. Quien lo ignore está ignorando el derecho de cada individuo. ¿Qué más tenemos acá? Ricardo dice, sin duda que la baja de la inflación no se ve reflejado en los bolsillos de los trabajadores porque justamente el IPC de los productos, alimentos, bebidas son mucho más altos que lo que dice la inflación. Por otro lado, la pobreza aumentó la deuda externa y también la deuda pública. El déficit fiscal es el mismo, a pesar de que la recaudación aumentó con los ajustes de medios de las tarifas públicas y se aumentó el IVA con tarjetas 2 puntos. Y acá me quedan 3 más. Leticia, cada vez peor, todo sube menos los sueldos. Gabriel, invitar a que vengan al oeste esos 2 muchachos y que vean las colas que hay en las ollas populares. Creo que hablan por ustedes. Y Sebastián, estoy de acuerdo con el gobierno y demás en la pandemia. ¿Qué país hubo libertad? En el país hubo libertad responsable. Saludos para todos. Bueno, gracias a todos los que están opinando. Tengo muchos más, pero no tengo más tiempo. Nos vamos, señores. Volvemos el jueves que viene, 8 de la noche, como siempre, aquí en la pantalla de BTV. Que pasen bien.